Bogotá no te da la bienvenida, te pone a prueba. Das 2 pasos, respiras hondo y sientes algo raro, como si la ciudad te dijera al oído: despacio, aquí el aire es distinto. Y no es solo por la altura, es porque Bogotá está hecha para que mires 2 veces, para que no te quedes con la primera impresión. Ahora, escucha este secreto que casi nadie cuenta en voz alta. Bogotá no nació como Bogotá. Antes de los edificios, antes de las avenidas y del ruido, este lugar tenía otro nombre: Bacatá. Y ese nombre no es un detalle bonito para turistas, es una pista, porque significa que bajo el asfalto, bajo las casas y bajo la rutina diaria, todavía late una historia muchísimo más antigua, una historia de montañas, rituales y una ciudad construida sobre memoria. Y por eso hoy te pregunto algo directo, como si estuviéramos caminando juntos. ¿Y si la Bogotá que tú crees conocer no es la verdadera Bogotá? Porque en este video vamos a entrar donde casi nadie entra, en los símbolos escondidos, en los barrios que guardan cicatrices, en el oro que no era riqueza sino sagrado, y en el futuro que ya se está escribiendo mientras tú ves estas imágenes. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una ciudad, es un secreto contado a plena luz del día. Antes de entrar en los secretos de Bogotá, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna historia del mundo contada de forma clara, visual y emocionante. 1. Bogotá no te recibe, te pone a prueba. Bogotá no te da la bienvenida con una sonrisa suave. Te recibe con un golpe invisible, pero real: la altura. Tú bajas del bus, del carro, del avión, y de repente sientes que el aire es más fino, como si alguien hubiera bajado el volumen de tu respiración. Y ahí empieza el primer encanto. Bogotá no quiere que corras, quiere que la sientas. Imagina esto conmigo. Estás caminando por una calle cualquiera y sin darte cuenta ya estás a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es como vivir en un mirador gigante. Y lo curioso es que, con el tiempo, tu cuerpo se adapta, pero tu mente no. Porque cada día, aunque estés acostumbrado, hay momentos en los que miras hacia las montañas que abrazan la ciudad y piensas: ¿cómo es posible que tanta vida exista aquí arriba? Y aquí va el detalle que pocos dicen de forma clara. Bogotá te roba el aire al principio, pero después te lo devuelve como energía mental. ¿Por qué? Porque en ciudades altas el ritmo cambia. La gente aprende a moverse con una mezcla rara de prisa y paciencia. Hay tráfico, sí, pero también hay una cultura de aguantar y seguir. Bogotá tiene esa personalidad. Te pone un reto pequeño desde el primer minuto para ver si tú te rindes o te adaptas. Ahora, un secreto práctico que entiendes cuando la caminas. Bogotá es una ciudad donde el clima puede contarte una historia en un solo día. Puedes sentir frío en la mañana, una claridad fuerte al mediodía, lluvia en la tarde y otra vez frío en la noche. Es como si la ciudad estuviera cambiando de humor a cada rato y tú tuvieras que aprender a leerla. Por eso ves gente con chaqueta, paraguas y gafas de sol, todo al mismo tiempo. Y ese primer choque de altura también tiene un efecto emocional. Te deja más atento, te vuelves más observador, escuchas más, miras más. Como si Bogotá desde el inicio te estuviera diciendo: aquí no vienes solo a ver, vienes a descubrir. Porque cuando una ciudad te recibe así, con un desafío silencioso, lo que te está regalando es una puerta, la puerta a su verdadera identidad. Y esa identidad no empieza en los edificios modernos ni en las avenidas. Empieza en una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué esta ciudad eligió crecer tan cerca del cielo? Y justo esa pregunta nos lleva directo al siguiente punto, donde todo empieza a encajar. El territorio inmenso sobre el que Bogotá fue construida.
como si alguien hubiera puesto una ciudad entera encima de una gran mesa natural. 2. Un altiplano que parece una mesa gigante y una ciudad encima. Después de sentir la altura en el pecho, viene el segundo golpe, pero ahora es visual. Bogotá no está en un valle bonito como muchas ciudades. Bogotá está sobre una planicie enorme, una especie de mesa natural levantada en los Andes. A eso se le llama la sabana de Bogotá, y cuando la entiendes, entiendes por qué la ciudad se expandió como se expandió, porque aquí había espacio, y porque este lugar, desde hace siglos, fue pensado para vivir. Imagínate una alfombra gigante, verde y fría, rodeada por montañas como si fueran paredes. Esa alfombra es la sabana, y Bogotá está ahí, encima, creciendo como una ola de barrios, avenidas y luces. Por eso, cuando subes a un punto alto, la ciudad no se ve compacta, se ve infinidad, como un mar que se derrama hacia todos lados. Y aquí hay un secreto geográfico que la gente no comenta mucho. Este altiplano no es cualquier terreno. Es una zona que en el pasado tuvo mucha agua, lagunas, humedales, suelos blandos. Eso significa que Bogotá no solo creció sobre tierra firme, creció sobre un ecosistema que la sostenía y que todavía hoy le cobra factura cuando llueve fuerte, cuando hay inundaciones, cuando el agua busca su camino antiguo. Es como si la naturaleza de vez en cuando dijera: yo estaba aquí primero. Ahora piensa en algo cotidiano. ¿Por qué en Bogotá hay zonas frías, neblina, cielos grises que aparecen de repente? La sabana influye en el clima como un escenario gigante. El viento corre distinto, las nubes se quedan atrapadas, el sol sale y se esconde rápido. Y eso también crea un carácter en la gente. El bogotano aprende a vivir con cambios, a salir preparado, a no confiarse demasiado del cielo. Pero lo más interesante es que esta planicie alta fue, durante siglos, una ventaja: defensa natural, clima más estable para ciertos cultivos y una posición estratégica para conectar rutas entre regiones. Es decir, Bogotá no se volvió importante por suerte. En gran parte, se volvió importante porque estaba en un punto donde el territorio le daba poder. Y aquí viene otro detalle que te hace imaginar la escena. Antes de que existieran autopistas, antes de que existiera el ruido de la ciudad moderna, este altiplano era un lugar de caminos, trueques, mercados y rituales. La sabana era como una gran plaza abierta, donde la vida se organizaba con el ritmo de la tierra y del agua. Entonces, si Bogotá hoy es una megaciudad, es porque se montó sobre un tablero gigantesco, un tablero que ya tenía historia antes de que llegaran los edificios. Y justo cuando entiendes esto, aparece la pregunta que abre la siguiente puerta. Si este territorio ya tenía vida y nombre antes, ¿cómo se llamaba realmente? Porque antes de Bogotá, este lugar tenía una identidad más antigua, más secreta, y ese nombre es la clave del próximo tópico. 3. El primer gran secreto, antes de Bogotá, fue Bacatá, y aquí es donde la historia se pone buena de verdad, porque la ciudad empieza a hablarte desde antes de que existiera la palabra Bogotá. El gran secreto es este lugar ya tenía nombre, ya tenía gente, ya tenía reglas y ya tenía poder. Y ese nombre antiguo que aparece una y otra vez en la memoria histórica es Bacatá. Ahora, imagínate la escena sin edificios, sin buses, sin luces. Solo la sabana fría, el viento, las montañas alrededor como guardianes y comunidades que conocían cada cambio del clima, cada camino, cada río. Estamos hablando del mundo muisca, uno de los pueblos más organizados del altiplano. Ellos no vivían perdidos ni improvisando. Tenían autoridades, mercados, agricultura y algo que les daba una ventaja enorme en la región. Sabían aprovechar lo que la tierra ofrecía aquí arriba.
Y aquí viene un detalle que mucha gente no entiende hasta que se lo explicas simple. En esta zona, durante siglos, el verdadero oro no era solo el metal, era también la de ver, sí, sal, porque la sal era como el dinero de la época, servía para conservar alimentos, para intercambiar, para negociar. La sabana, con sus recursos, convirtió a estas comunidades en un centro importante de intercambio. Y cuando controlas lo que otros necesitan, controlas poder. Pero Bacatá no es solo economía. Es identidad. Es una forma de decir, este territorio tiene dueño simbólico, tiene historia, tiene memoria. Por eso, cuando más tarde llega la ciudad colonial, no nace en blanco. Nace sobre algo que ya existía. Y eso explica por qué Bogotá, incluso hoy, tiene esa sensación de capas. Una ciudad encima de otra ciudad, como si el pasado estuviera debajo del piso, respirando. Y si quieres un secreto aún más fuerte, de esos que se quedan en la cabeza, muy cerca de Bogotá, nace una de las leyendas más famosas del mundo, El Dorado. Mucha gente piensa que era una ciudad de oro perdida en la selva. Pero el origen real de esa obsesión europea se conecta con rituales y relatos del altiplano. O sea, la fiebre por el dorado no empezó con fantasías de película, empezó con historias que salieron de esta región y se convirtieron en un imán para conquistadores. Entonces, cuando tú dices Bogotá, en el fondo estás diciendo algo más grande, estás nombrando un lugar donde el territorio, la gente y los símbolos ya estaban marcados desde antes. Y eso nos lleva directo al siguiente capítulo, porque cuando dos mundos se encuentran, el mundo que ya era Bacatá y el mundo que llega desde afuera, pasa lo inevitable. Nace una ciudad nueva, pero también nace una tensión que va a definir todo lo que viene. Si esta parte ya te sorprendió, suscríbete y deja tu like. Eso le dice a YouTube que este video vale la pena y ayuda a que llegue a más personas. 4. 1538. Nace una ciudad, pero también nace una tensión. Y ahora sí, llegamos al momento donde la historia cambia de piel. Porque una cosa es Bacatá, el mundo muisca, la sabana viva. Y otra cosa es lo que ocurre cuando llega un nuevo poder con otras reglas, otra lengua y otra visión del mundo. En 1538 se marca el nacimiento de lo que después sería Bogotá. Y lo curioso, aquí viene el detalle que muchos pasan por alto, es que incluso el nacimiento tiene un aire de misterio. Porque no todo fue un acto limpio, claro, y firmado como en una oficina moderna. Se habla del 7 de agosto de 1538 como fecha de fundación, y eso se repite en celebraciones y relatos históricos. Pero lo que hace especial a este momento es que la fundación no fue un gran show con fuegos artificiales. Fue más bien un proceso, un asentamiento que se va consolidando, un punto estratégico que se vuelve centro de control. Y cuando una ciudad nace como centro de control, nace con una misión, organizar el territorio y dominarlo. Ahora imagina la escena, en medio del altiplano, con el frío metiéndose por la ropa, aparecen construcciones iniciales, cambios en la forma de vivir, nuevas rutas, nuevas autoridades. Para los ojos europeos, este lugar era valioso por su ubicación y por lo que representaba, un punto clave para expandirse, para administrar, para conectar. Para quienes ya estaban aquí, era otra cosa, era su hogar, su memoria, su Bacatá. Y ahí nace la tensión, y aquí va el secreto incómodo contado sin adornos. Bogotá nace con una mezcla de creación y ruptura. Se levanta una ciudad nueva, sí, pero también se rompe una forma antigua de vivir. No es un cuento de buenos y malos como una película, es historia humana, choque cultural, imposición, resistencia, adaptación, dolor y supervivencia. Y lo impresionante es que esa tensión no desaparece, se transforma, se queda en las calles,
en los nombres, en las diferencias, en la manera en que la ciudad se mira a sí misma. Por eso Bogotá, incluso hoy, se siente como una ciudad con conversación interna, como si siempre estuviera discutiendo quién es, indígena, colonial, moderna, todo a la vez, y la respuesta real es todo a la vez, porque las ciudades grandes no se construyen con una sola historia, se construyen con capas. Ahora, un detalle que te ayuda a visualizarlo. Cuando una ciudad se funda en esa época, el corazón se diseña alrededor de una plaza, de instituciones, de símbolos de autoridad. Y ese patrón, ese estilo de ciudad, todavía se nota cuando caminas por el centro histórico. Porque el pasado no se fue, solo cambió de ropa, y justo ahí es donde el siguiente tópico se vuelve inevitable. Porque si quieres tocar la Bogotá más antigua, la Bogotá que guarda esas capas en una sola mirada, no tienes que adivinar. Tienes que caminar hacia el lugar donde la ciudad guarda su voz más vieja, donde el suelo parece contar historias con cada paso. La Candelaria. 5. La Candelaria, el set de película donde Bogotá esconde cicatrices. Si quieres entender a Bogotá de verdad, no empieces por los edificios modernos, empieza por la Candelaria, porque aquí la ciudad no se cuenta, se siente. Tú caminas por calles empedradas, ves casas con balcones, puertas antiguas, paredes con colores, y por un segundo parece que el tiempo se dobló, como si hubieras entrado en un set de película. Pero ojo, la Candelaria no es solo bonita. La Candelaria es un archivo vivo. Imagínate que cada calle fuera una página y que cada esquina tuviera una frase escondida. Porque en este barrio, Bogotá te habla bajito, en las fachadas, en los patios interiores, en los patios con plantas, en las ventanas con rejas, en las iglesias, en las plazas, y a la vez te habla fuerte, en el ruido de estudiantes, en el movimiento de turistas, en músicos callejeros, en el olor a café, en el frío que te golpea la cara cuando cae la tarde. Y aquí va un secreto urbano que muchos no notan. La Candelaria es un lugar donde conviven dos Bogotás al mismo tiempo. La Bogotá formal, histórica, de postal, y la Bogotá real, la que discute, protesta, pinta murales, escribe mensajes en las paredes. Hay grafitis que no están ahí solo por estética. Son opiniones, heridas, gritos, memoria reciente. Algunos son arte, otros son un reclamo. Y cuando tú ves eso, entiendes algo clave. Esta ciudad no se queda callada. Ahora piensa en esto como si estuviéramos caminando juntos. ¿Por qué un lugar tan histórico está tan lleno de juventud? Porque la Candelaria también es zona de universidades, bibliotecas, cultura. Es un barrio donde la gente no solo vive, piensa. Por eso, aquí se mezclan los trajes elegantes con mochilas, los cafés tranquilos con conversaciones intensas, los museos con mercados pequeños. Es como si Bogotá dijera, yo soy pasado, pero no vivo congelada. Y la palabra cicatrices no es un dramatismo gratuito. Las ciudades grandes cargan tensiones, épocas difíciles, cambios, conflictos, desigualdades. La Candelaria, por ser el centro histórico, ha visto de todo. Momentos de orgullo, momentos de miedo, momentos de transformación. Y ese peso se siente en detalles pequeños. Una esquina con policía, una puerta con rejas, una casa restaurada al lado de otra que está resistiendo el tiempo. Es hermoso, pero no es un parque temático. Y aquí viene el secreto más valioso para tu narrativa. En la Candelaria, Bogotá te enseña su fórmula. La fórmula es esta: belleza plus memoria plus contradicción. Es decir, te enamora con lo visual, te atrapa con lo histórico, y luego te recuerda que la vida real siempre es más compleja. Pero la Candelaria no es el final del viaje, es el inicio del siguiente misterio, porque cuando caminas por sus calles, tarde o temprano, escuchas la misma palabra repetida con emoción: aire.
No oro como lujo, sino oro como símbolo. Y si quieres comprender por qué Bogotá se volvió un imán de historias antiguas y obsesiones modernas, tienes que entrar al lugar donde el pasado brilla sin pedir permiso. Y ahí es donde el próximo tópico se vuelve inevitable: el Museo del Oro, el sitio donde descubres que el oro, para los pueblos de esta tierra, no era riqueza, era algo mucho más profundo. 6. El oro que no era riqueza, era lo sagrado. Después de la Candelaria, hay un momento en el que Bogotá te hace una trampa buena. Tú crees que vas a ver cosas bonitas en vitrinas, algo curioso para turistas, y de repente entras al Museo del Oro y te cambia la cabeza, porque aquí descubres el secreto que rompe el cliché. Para muchos pueblos de esta tierra, el oro no era dinero, era mensaje, era ritual, era conexión con lo invisible. Imagina esto: tú estás frente a una pieza pequeña, brillante, y por un segundo parece solo un adorno. Pero luego te das cuenta de que esa pieza fue hecha con intención, no para lucir, sino para significar. Es como si cada figura estuviera diciendo: no mires solo el metal, mira lo que representa: animales, seres míticos, rostros, formas que parecen venir de un sueño. Y ahí entiendes por qué el oro terminó causando tanta obsesión en Europa, porque cuando alguien ve brillo sin entender el significado, cree que es riqueza. Pero cuando tú entiendes el significado, te das cuenta de que es cultura. Aquí viene un secreto que pocas personas tienen claro: el oro, en estas tradiciones, muchas veces estaba ligado a ceremonias, a poder espiritual, a identidad colectiva. Era parte de la forma en que una comunidad se contaba a sí misma. No era acumular para ser más. Era usar para pertenecer, para honrar, para marcar un momento sagrado. Y Bogotá, al guardar esto en un museo, está haciendo algo importante. Está diciendo que su historia no empezó con el concreto ni con los edificios del centro financiero. Empezó con algo mucho más antiguo. Empezó con pueblos que entendían el mundo de otra manera. Y eso te hace mirar la ciudad con más respeto, porque ya no la ves como capital moderna. La ves como un lugar construido sobre una herencia profunda. Ahora te lo pongo fácil para visualizarlo. Piensa en el museo como una caja fuerte, pero no de dinero, una caja fuerte de memoria. Cada sala es un capítulo. Y el brillo no es solo para que digas «wow», sino para que te hagas una pregunta incómoda. ¿Cuántas historias se perdieron o se deformaron porque alguien solo vio oro y no vio sentido? Y aquí entra un detalle que conecta perfecto con lo que venimos contando. ¿Te acuerdas del secreto de Bacatá y de la leyenda de El Dorado? Pues este es el tipo de lugar donde tú entiendes por qué ese mito fue tan poderoso. Porque no nació de la nada, nació de relatos sobre rituales, sobre objetos, sobre símbolos, y después el mundo los exageró, los convirtió en fantasía y los usó como motor de conquista. Es como un teléfono descompuesto histórico, una historia sagrada convertida en obsesión. Pero lo mejor del Museo del Oro es que no te deja solo en el pasado, te deja con una sensación rara. Bogotá es un cruce de lo indígena, lo colonial, lo moderno. Y cuando una ciudad es un cruce, siempre hay un punto desde donde la puedes entender completa, de una sola mirada. Y ahí llega el siguiente paso de este viaje, casi como si fuera inevitable. Después de ver el oro y sentir el peso de la memoria, necesitas subir. Necesitas mirar Bogotá desde arriba, como si estuvieras viendo todas sus capas al mismo tiempo. Por eso, el próximo tópico es el lugar donde Bogotá se confiesa con el paisaje: Monserrate, el mirador donde la ciudad parece infinita, y tú entiendes por fin por qué esta capital tiene la cara del pasado y los ojos puestos en el futuro. 7. Monserrate, el mirador donde la ciudad se confiesa.
Después de entender que el oro era sagrado y que Bogotá tiene capas de historia bajo los pies, hay un impulso natural: subir. Como si tu cuerpo dijera: necesito ver todo esto desde arriba, necesito entender el mapa completo. Y ahí aparece Monserrate, como una presencia que siempre estuvo vigilando la ciudad. Monserrate no es solo un cerro turístico. Es un punto donde Bogotá cambia de tamaño en tu mente, porque tú subes, ya sea caminando, en funicular o teleférico, y mientras vas subiendo, la ciudad empieza a hacerse pequeña, pero no de forma insignificante, sino de forma reveladora. Las casas se juntan como un mosaico, las avenidas se vuelven líneas, y de pronto entiendes algo simple y poderoso. Bogotá no es un lugar, es un universo de barrios, y aquí va un secreto emocional que la gente siente, pero casi no explica. Arriba en Monserrate, Bogotá se confiesa. ¿Por qué? Porque desde esa altura tú puedes ver sus contrastes sin maquillaje. Ves zonas modernas brillando, ves barrios humildes extendiéndose, ves el centro histórico, ves la sabana como una alfombra inmensa y también ves cómo las montañas la abrazan. Es como si la ciudad te dijera: esto soy, no una sola cara, soy muchas. Imagínate estar ahí arriba en un día con nubes bajas. La niebla se mueve como un telón y Bogotá aparece y desaparece por partes. Ese efecto tiene algo casi mágico. Parece que la ciudad está viva, respirando, escondiéndose y mostrándose cuando quiere. Y para el espectador mayor de 35 años, esto pega diferente, porque te recuerda algo de la vida. No todo se entiende en línea recta. A veces necesitas distancia para comprender. Pero Monserrate también es cultura. Mucha gente sube por fe, por tradición, por promesa, por costumbre familiar. Otros suben solo por la vista. Y ese choque es muy bogotano, lo espiritual y lo cotidiano caminando juntos. Hay familias enteras, parejas, turistas, vendedores, gente que sube en silencio, gente que sube riendo. Todo mezclado. Bogotá es así, una ciudad donde lo íntimo y lo público se cruzan sin pedir permiso. Ahora, un secreto práctico que te hace ver la ciudad de otra manera. Desde Monserrate, tú puedes notar algo que en la calle no se siente: la escala. Te das cuenta de lo enorme que es Bogotá, y eso hace que respetes más su energía, porque una ciudad tan grande no se mueve como un reloj perfecto, se mueve como un organismo. A veces fluye, a veces se traba, a veces se enferma, a veces se recupera. Y aquí la narrativa conecta perfecta con el siguiente punto. Cuando bajas de Monserrate, vuelves a lo real. Vuelves al sonido de buses, al tráfico, a la prisa, a la pregunta que millones se hacen todos los días: ¿cómo llego? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo sobrevivo al ritmo de esta ciudad? Y ahí entra el próximo capítulo, uno de los más importantes para entender la Bogotá moderna, el sistema que cambió la forma de moverse, para bien y para mal, y que se volvió parte de la identidad urbana. El siguiente tópico es Transmilenio, la respuesta rápida a una pregunta enorme. Y dime algo en los comentarios. ¿Qué te impactó más de Bogotá hasta aquí? Suscríbete también, porque lo que viene se pone aún más intenso y revelador. 8. Transmilenio, la respuesta rápida a una pregunta enorme. Cuando bajas de Monserrate, la ciudad vuelve a hablarte en su idioma más fuerte: el movimiento. Bogotá es grande, extensa, intensa, y en una ciudad así, moverse no es un detalle, es casi una batalla diaria. Por eso, tarde o temprano, llegas al tema que todos han vivido, amado, criticado o sufrido: Transmilenio. Imagínate el problema como si fuera una historia sencilla. Tienes millones de personas que necesitan ir de un punto a otro todos los días, y no puedes construir soluciones lentas como si el tiempo se detuviera. Bogotá necesitaba algo que funcionara ya. Entonces aparece este sistema de buses rápidos por carriles exclusivos, como una arteria principal para que la ciudad no se apague. Para mucha gente,
Fue un cambio enorme. De pronto había rutas más directas, estaciones, conexiones. Para otros fue el inicio de un nuevo tipo de estrés, filas, congestión, horas pico duras. Y aquí va un secreto urbano que solo entiendes viviendo la ciudad. Transmilenio no es solo transporte, es un espejo social. Porque dentro de un bus lleno, tú ves la Bogotá real. La persona que sale antes de que amanezca, la madre con su hijo, el estudiante que va apretado con su mochila, el trabajador cansado, la señora que conoce cada estación como si fuera su casa. En esos minutos, Bogotá se vuelve una sola masa humana tratando de llegar. Ahora, te lo digo en lenguaje claro, en Transmilenio la ciudad te enseña dos cosas al mismo tiempo. La primera es su capacidad de organización. Carriles, paradas, rutas, lógica. La segunda es su presión. Demasiada gente, demasiado ritmo, demasiada prisa. Y esa mezcla crea una emoción típica bogotana. Funciona, pero cuesta. También hay un detalle interesante. Transmilenio se volvió parte de la identidad. Hay gente que se orienta con estaciones como si fueran puntos cardinales. Nos vemos en tal estación, bájate aquí, cambia de ruta allá. Es como si la ciudad hubiera creado una especie de lenguaje nuevo para moverse. Y aquí entra el lado humano, el que engancha al espectador. En el transporte se sienten las historias pequeñas. Un saludo rápido, una mirada de cansancio, alguien que cede el asiento, un vendedor contando su vida en 2 minutos, un músico intentando ganar monedas. Bogotá, en Transmilenio, es cruda pero también es viva. Es el lugar donde la ciudad respira apretada. Pero hay algo más profundo. Cuando una ciudad depende tanto de un sistema, la conversación pública se enciende. La gente exige mejoras, discute, compara, sueña con alternativas. Y ahí nace la esperanza moderna. Bogotá puede moverse diferente. Esa esperanza se conecta con el siguiente punto, porque la ciudad no solo se mueve en bus. También encontró una forma de moverse con libertad, como si por unas horas se quitara un peso enorme de encima. Y esa forma tiene un nombre que parece simple, pero es una de las ideas urbanas más poderosas de Bogotá: la ciclovía. El próximo tópico es cuando una megaciudad decide jugar en la calle. 9. La ciclovía. Cuando una megaciudad decide jugar en la calle. Después de hablar de Transmilenio, uno entiende algo esencial. En Bogotá, moverse no es solo ir del punto A al punto B. Es sobrevivir al ritmo, es ganar tiempo, es recuperar un poco de calma. Y por eso cuando llega el domingo o un festivo, sucede algo que parece imposible en una ciudad tan grande. Bogotá se suelta la corbata. La ciclovía es ese momento en el que la ciudad dice: hoy la calle no es del carro, hoy la calle es de la gente. Y cuando lo ves con tus propios ojos, entiendes por qué es tan famosa. Calles que normalmente están llenas de tráfico se transforman en una especie de parque largo, gigante, interminable. Bicicletas, patines, corredores, familias con niños, abuelos caminando, perros felices, vendedores de jugos, música en esquinas, y una sensación que en Bogotá se siente rara, casi como un milagro urbano: respirar sin prisa. Imagínate la escena como si fuera una película. El mismo asfalto que ayer estaba lleno de bocinas y estrés, hoy está lleno de risas y pasos. Y aquí va un secreto bonito. La ciclovía no es solo deporte, es terapia colectiva. Es una ciudad entera recordando que puede existir sin estar atrapada en el tráfico, aunque sea por unas horas. Y si te lo explico fácil, como para que cualquiera lo entienda, la ciclovía es como cuando en tu casa apagas el ruido y abres las ventanas. No cambia tu vida para siempre, pero te da un descanso suficiente para volver a empezar el lunes con otro ánimo. Ahora, un detalle interesante. En la ciclovía tú ves una Bogotá que normalmente está separada por barrios, distancias, rutinas. Aquí se mezclan todos. Gente que quizá nunca se cruzaría en un día laboral, aquí comparte la misma calle.
Eso crea algo poderoso, sentido de ciudad. Por eso, muchos bogotanos no la ven como un plan de domingo, la ven como una tradición que define quiénes son. Y aquí viene el secreto estratégico que pocos cuentan con claridad. La ciclovía también es una idea inteligente de salud pública, porque en una ciudad grande, si la gente no tiene espacios fáciles para moverse, el cuerpo se apaga. Y Bogotá, con esta decisión, le da a millones una forma simple de activarse sin pagar gimnasio, sin necesitar carro, sin complicaciones. Solo sales, te montas en la bici o caminas, y listo. Pero la ciclovía también deja una pregunta en el aire, una pregunta que conecta con el futuro. Si una ciudad puede funcionar tan bien cuando le da prioridad a la gente, ¿por qué no podría hacerlo más veces? ¿Por qué no podría ser más caminable, más verde, más amable? Y ahí entramos en un tema que parece silencioso, pero es de los más importantes para el futuro de Bogotá: el agua y la naturaleza escondida. Porque Bogotá no solo está sobre una sabana, está sobre un territorio que antes tenía mucha agua, muchos humedales. Y esos humedales son como los pulmones y esponjas de la ciudad. Si los pierdes, la ciudad sufre. Por eso, el próximo tópico es el secreto que sostiene a Bogotá por debajo de lo visible: los humedales, el agua escondida que todavía intenta proteger la vida urbana. 10. El agua escondida, humedales que sostienen la ciudad. Después de ver a Bogotá libre en la ciclovía, uno se queda con una idea en la cabeza. Esta ciudad puede ser más amable si se lo propone. Y ahí aparece un tema que casi nadie pone en el centro de la conversación, pero que decide el futuro de Bogotá como si fuera una mano invisible: el agua. Mucha gente cree que Bogotá es puro concreto, buses, edificios y tráfico. Pero el secreto es que Bogotá fue levantada sobre un territorio que antes respiraba agua por todas partes: humedales, lagunas, suelos esponjosos. Es decir, la ciudad no nació sobre una roca seca, nació sobre un ecosistema que actuaba como una gran esponja natural. Y cuando tú construyes encima de una esponja, esa esponja no desaparece, solo queda atrapada. Imagina un humedal como si fuera un filtro vivo. No es un charco feo, es un lugar donde el agua se detiene, se limpia, se distribuye. Es hogar de aves, de plantas, de pequeños animales, y además cumple una función que se entiende muy fácil. Cuando llueve fuerte, el humedal absorbe parte del agua y evita que todo se convierta en inundación. Es como tener un sistema de drenaje hecho por la naturaleza, sin tubos, sin máquinas, sin cemento. Y aquí va el dato que duele, pero hay que decirlo: con el crecimiento urbano, muchos humedales se redujeron o se rellenaron. Y cuando tú le quitas a una ciudad sus esponjas, la ciudad empieza a pagar. Más inundaciones en ciertas zonas, más estrés con lluvias intensas, más pérdida de biodiversidad. Es como si le quitaras a un cuerpo sus pulmones y luego te sorprendieras de que le cueste respirar. Ahora lo impactante de Bogotá es que todavía conserva humedales importantes y hay gente que los defiende con una pasión enorme. ¿Por qué? Porque quienes conocen estos lugares entienden que no se trata solo de naturaleza bonita, se trata de supervivencia urbana, se trata de que una megaciudad no puede vivir solo de cemento, necesita espacios que regulen, que enfríen, que absorban, que mantengan equilibrio. Un secreto que casi nadie dice de forma simple: en Bogotá, muchas batallas del futuro no se pelean en palacios ni en discursos, se pelean en terrenos que parecen silenciosos. Un humedal protegido hoy puede significar menos caos mañana. Un humedal destruido hoy puede significar más problemas después. Y hay algo aún más interesante. Cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que la ciudad tiene fantasmas de agua. Lugares donde el suelo se comporta raro, donde se inunda siempre, donde la humedad aparece como recordatorio.
Eso es el pasado del territorio diciendo, yo era agua y todavía quiero serlo. Pero esto no es una historia triste para terminar. De hecho, este punto abre el siguiente paso. Cuando una ciudad reconoce su fragilidad, también aparece la pregunta más importante del presente. ¿Cómo crecemos sin destruirnos? ¿Cómo hacemos una Bogotá más humana, más eficiente, más verde, sin negar su tamaño? Y ahí entramos en el siguiente tópico, donde la conversación deja de ser solo historia y se convierte en decisión. El futuro se decide en pequeñas batallas urbanas, esas decisiones diarias que parecen pequeñas, pero que cambian el rumbo de una ciudad entera. 11. Un futuro que se decide en pequeñas batallas de ciudad. Después de entender el tema del agua y los humedales, Bogotá deja de ser solo una ciudad grande y se convierte en algo más real. Una ciudad que está decidiendo quién quiere ser. Y lo más curioso es que esas decisiones no siempre vienen con grandes anuncios o discursos. Muchas veces vienen en forma de pequeñas batallas diarias, como si la ciudad estuviera jugando una partida de ajedrez, pero con calles, parques, barrios y tiempo. Te lo pongo fácil, como si estuviéramos conversando. En Bogotá hay preguntas que parecen simples, pero en realidad son gigantes. Por ejemplo, ¿ponemos más carriles para carros o más espacio para buses y bicicletas? ¿Construimos más rápido o protegemos mejor los ecosistemas? ¿Hacemos una ciudad para cruzarla o una ciudad para vivirla? Y aquí va un secreto que engancha. Bogotá no tiene una sola respuesta, porque Bogotá tiene muchas Bogotás viviendo a la vez. Está la Bogotá del trabajador que necesita llegar rápido. La Bogotá de la mamá que quiere seguridad y parques. La Bogotá del joven que sueña con cultura y oportunidades. La Bogotá del comerciante que necesita flujo de gente. La Bogotá del que vive lejos y siente que la ciudad lo queda debiendo. Y todas esas Bogotás tiran de la cuerda al mismo tiempo. Por eso, cuando ves debates urbanos sobre obras, sobre vías, sobre seguridad, sobre espacio público, no estás viendo peleas sin sentido. Estás viendo algo más profundo, una ciudad intentando arreglarse a sí misma mientras sigue funcionando. Es como tratar de cambiarle las llantas a un carro sin apagar el motor. Ahora, el detalle más humano. Estas batallas se sienten en cosas pequeñas, en el semáforo que tarda mucho y te desespera, en el andén roto que obliga a bajar a la calle, en el parque que está bonito en un barrio y descuidado en otro, en la estación que se llena demasiado, en la calle donde de repente ponen volardos y la gente se enoja, pero meses después camina más segura. Son decisiones cotidianas que parecen insignificantes, hasta que pasan años y la ciudad es otra. Y aquí viene la parte impactante, la que hace que el público se quede. Cuando una ciudad llega al tamaño de Bogotá, ya no basta con arreglar lo de hoy. Tiene que pensar a décadas, porque lo que construyes ahora lo van a vivir tus hijos y tus nietos. Y ahí aparece una palabra que en Bogotá suena como promesa, como discusión y como esperanza mezcladas: transformación. Bogotá está en ese punto exacto donde el futuro no está garantizado. Puede ir hacia una ciudad más caminable, más conectada, más verde, o puede quedarse atrapada en lo mismo. Y eso depende de decisiones que parecen pequeñas, pero son enormes. Y justo en medio de esas batallas hay una promesa que lleva años en la mente de la gente, como un sueño repetido, una solución grande, de largo plazo, que cambie el juego de verdad. Una palabra que en otras ciudades parece normal, pero en Bogotá ha sido un tema histórico: metro. Por eso el siguiente tópico es inevitable. Porque después de tantas decisiones pequeñas, llega la gran pregunta: ¿Bogotá por fin va a dar el salto? El próximo tópico es el metro, la promesa que por fin se está volviendo real.
Si te gustan los documentales con secretos y detalles que casi nadie cuenta, suscríbete ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad que viaja por el mundo con la mente. 12. El metro. La promesa que por fin se está volviendo real. Después de hablar de esas pequeñas batallas urbanas, llega un punto en el que Bogotá se mira al espejo y se hace la pregunta más grande de todas. ¿Vamos a seguir parchando el presente o vamos a construir el futuro de verdad? Y ahí entra el tema que Bogotá ha pronunciado durante décadas como si fuera una mezcla de sueño, discusión y esperanza. El metro. Porque, seamos honestos, en una ciudad donde moverse puede sentirse como una misión diaria, el metro no es solo un tren. El metro es una idea poderosa, la idea de recuperar tiempo de vida, tiempo para llegar a casa y ver a tu familia, tiempo para descansar, tiempo para que la ciudad respire. Y por eso este tema toca una fibra tan profunda. No se trata de tecnología, se trata de dignidad cotidiana. Ahora, aquí viene el detalle humano que engancha. Durante años, Bogotá escuchó promesas, planes, maquetas, debates, y la gente aprendió a desconfiar un poco, no por maldad, sino por experiencia. Entonces, cuando el metro empieza a volverse real, cuando ya no es solo un dibujo, cuando ya se siente como obra, como estructura, como avance, pasa algo emocional en la ciudad. La esperanza se vuelve más concreta. Imagínate la escena. Zonas con obras, maquinaria, cambios de rutas, desvíos. Eso incomoda, claro, pero también es una señal. Es la señal de que Bogotá está apostando por algo que no se resuelve en un mes, sino en años. Y eso es un cambio de mentalidad gigante, porque significa que la ciudad está intentando dejar de pensar solo en salir del día y empezar a pensar en ganar décadas. Y aquí va un secreto que pocas personas dicen así de claro. Un metro no solo mueve personas, reordena la ciudad, cambia el valor de zonas, cambia donde la gente quiere vivir, cambia donde se abren negocios, cambia cómo se conectan los barrios. Es como si le dibujaras una nueva columna vertebral al cuerpo. Y cuando cambias la columna vertebral, cambias la postura completa. Por eso el metro también trae un temor silencioso en algunas personas. ¿Y mi barrio? ¿Y mi arriendo? ¿Y mi trabajo? Porque cuando una ciudad se transforma, no todos sienten el cambio igual. Para algunos es alivio, para otros incertidumbre, y esa tensión es parte de Bogotá, una ciudad que se mueve entre la ilusión y la preocupación, como si siempre estuviera calculando el precio de mejorar. Pero si lo miras desde arriba, como en Monserrate, el metro representa una decisión madura. Bogotá aceptando que una megaciudad no puede depender solo de buses y carros. Necesita una red más fuerte, más estable, más predecible, algo que, con el tiempo, haga que la ciudad sea menos agotadora. Ahora te digo algo que queda perfecto para la narrativa del video. El metro no es el final de la historia, es el inicio de otra etapa. Porque cuando una ciudad comienza una transformación así, también cambia la pregunta. Ya no es ¿Bogotá puede mejorar? Ahora es ¿qué Bogotá va a nacer después de esto? Y ahí entramos al siguiente tópico, porque el metro, por grande que sea, no lo explica todo. Bogotá no se entiende solo con una obra. Se entiende con algo todavía más íntimo. Sus barrios, sus micromundos, sus identidades. Y justo eso es lo que viene ahora. El próximo tópico es el secreto humano de Bogotá. La ciudad se explica por sus barrios. 13. El secreto humano de Bogotá. La ciudad se explica por sus barrios. Después de hablar del metro, es fácil pensar que Bogotá se entiende con grandes proyectos. Pero el secreto real, el más humano, es otro. Bogotá no se explica por sus obras, se explica por sus barrios, porque aquí no existe una sola ciudad, existen muchas ciudades viviendo dentro de la misma.
Y te lo digo como si estuviéramos caminando juntos. Si tú cambias de barrio en Bogotá, no solo cambias de calle, cambias de ritmo, de sonidos, de energía, de reglas no escritas. Hay zonas donde la gente vive con prisa, donde todo es trabajo y movimiento. Hay otras donde el tiempo parece más lento, donde el plan es caminar, sentarse, conversar. Hay barrios donde el café tiene olor a rutina, otros donde el café tiene olor a idea nueva. Y aquí va el secreto que mantiene a Bogotá funcionando. Incluso cuando se siente difícil, la ciudad tiene una capacidad enorme de adaptarse. Cada barrio aprende a resolver a su manera. Algunos resuelven con comercio, otros con arte, otros con comunidad, otros con una cultura de yo me las arreglo. Y eso crea un tejido humano fuerte, un tipo de inteligencia de calle que no se aprende en libros. Piensa en esto. Bogotá es una ciudad de contrastes, sí, pero los contrastes no son solo pobres y ricos, son también contrastes de identidad. En un lugar escuchas música diferente, comes diferente, ves gente vestida diferente, sientes seguridad distinta, ves vida nocturna distinta, y eso hace que Bogotá sea difícil de resumir en una frase. La gente que intenta describirla en una sola línea siempre se queda corta. Ahora, un detalle que engancha mucho al espectador. En Bogotá, los barrios son como personajes de una historia. Unos son antiguos y saben mucho. Otros son jóvenes y quieren crecer. Unos se sienten como memoria viva. Otros se sienten como apuesta. Y tú, como visitante o como habitante, vas armando tu propia Bogotá según los lugares que recorres. Por eso hay algo muy bonito. Dos personas pueden vivir en Bogotá y contar dos historias completamente diferentes. Una puede decir, Bogotá es dura. Otra puede decir, Bogotá es maravillosa. Y ambas pueden tener razón, porque están hablando de dos Bogotás distintas. Y aquí viene un secreto que casi nadie dice de forma directa. Cuando una ciudad está hecha de tantos mundos, su futuro depende de si logra conectarlos. No solo con transporte, sino con oportunidades, con educación, con seguridad, con espacios públicos que mezclen gente, con cultura que abra puertas. Si Bogotá logra unir mejor sus piezas, se vuelve más fuerte. Si no, se queda fragmentada. Y ahí es donde el siguiente tópico entra como una predicción. Cuando una ciudad empieza a conectarse mejor, cuando empieza a pensar en movilidad, en espacios y en sostenibilidad, el futuro no se ve como una fantasía, se ve como un camino posible. Por eso el próximo paso es mirar hacia adelante con claridad. ¿Qué podría pasar con Bogotá en los próximos años? ¿Cómo puede cambiar su forma de vivir, de moverse, de respirar? El siguiente tópico es posible futuro, una capital más caminable y más consciente. 14. Posible futuro, una capital más caminable y más consciente. Después de entender que Bogotá se mueve por barrios, por micromundos, uno se hace la pregunta inevitable: ¿qué Bogotá viene ahora? Y aquí es donde la historia deja de ser solo pasado y se vuelve una especie de mapa del mañana. Porque Bogotá está en un punto decisivo. Puede seguir siendo una ciudad donde todo cuesta, o puede convertirse, paso a paso, en una capital más caminable, más conectada y más consciente. Imagínate una Bogotá donde el tiempo vuelva a ser tuyo, donde moverte no sea una pelea diaria, donde el transporte público sea más predecible, donde caminar no se sienta como un riesgo, sino como algo normal. Ese futuro no es una fantasía total. Se construye con decisiones concretas. Y si el metro avanza y se integra bien con otras formas de movilidad, se crea un efecto dominó. Menos presión sobre ciertas rutas, mejor conexión entre puntos y más opciones para la gente. Pero aquí viene el secreto que poca gente entiende. El futuro de Bogotá no depende solo de trenes y buses, depende de cómo la ciudad trata al peatón. Porque una ciudad que cuida al peatón
Es una ciudad que cuida a la familia, al adulto mayor, al niño, a la persona con discapacidad, a quien vuelve tarde del trabajo. Es decir, cuida a la vida real. Y Bogotá ya ha probado algo que parece simple, pero es una señal de futuro. Cuando la ciudad abre espacio a la gente, como en la ciclovía, el ambiente cambia. La ciudad se vuelve menos agresiva, más humana, más respirable. Entonces el futuro posible se ve así. Más corredores verdes, más parques vivos, más calles donde el carro no sea el rey absoluto, más rutas seguras para caminar y pedalear. Ahora, el otro gran secreto del futuro está en el agua. ¿Recuerdas los humedales? Si Bogotá entiende que protegerlos es protegerse a sí misma, puede volverse una ciudad más resistente. Porque el clima del mundo está cambiando. Y las ciudades que sobreviven mejor son las que se preparan, con zonas verdes, con lugares que absorben agua, con sombra, con árboles, con planificación. En otras palabras, con inteligencia. Y aquí el futuro se vuelve emocionante. Una Bogotá más consciente podría también ser una Bogotá más orgullosa de sus capas. Una ciudad que no esconde su pasado indígena, sino que lo reconoce. Que no borra su historia colonial, pero la entiende. Que no se avergüenza de sus cicatrices, sino que aprende de ellas. Eso crea identidad, y una ciudad con identidad fuerte suele tomar mejores decisiones porque sabe quién es. Claro, no todo es fácil. El futuro también trae tensiones, obras que incomodan, cambios que generan resistencia, debates sobre prioridades. Pero aquí viene la parte poderosa para el espectador. Bogotá ya demostró que sabe reinventarse. Lo ha hecho muchas veces, aunque a veces lo haga con dolor. Entonces, si tuviera que resumirte el futuro de Bogotá en una imagen, sería esta: una ciudad que aprende a caminar de nuevo, que deja de vivir solo para llegar y empieza a vivir para estar. Y eso nos lleva directo al final, porque después de recorrer pasado, altura, secretos, barrios y futuro, solo falta cerrar el círculo con una idea clara, fuerte, fácil de recordar. Bogotá no es solo un lugar, es una experiencia que te enseña a mirar dos veces. El próximo y último tópico es el cierre definitivo. Bogotá, la ciudad que te cambia la mente. 15. Cierre. Bogotá, la ciudad que te enseña a mirar dos veces. Y ahora sí, después de caminar juntos por la altura, por la sabana, por Bacatá, por la Candelaria, por el oro sagrado, por Monserrate, por el movimiento de Transmilenio, por la libertad de la ciclovía, por el agua escondida en los humedales, por las batallas urbanas, por la promesa del metro y por el corazón real que son los barrios, llegamos a la verdad final. Bogotá no se entiende con una sola mirada, porque Bogotá es de esas ciudades que primero te confunden un poco, como si te estuvieran probando. Te quitan el aire, te cambian el clima, te hacen sentir el contraste, y justo cuando crees que ya la definiste, la ciudad te sorprende con otra cara. Por eso digo que te enseña a mirar dos veces, una vez con los ojos y otra vez con la mente. La primera vez tú ves lo evidente, una capital grande, fría, con tráfico, con ruido, con prisa. La segunda vez tú empiezas a ver lo que está escondido, una ciudad construida sobre memoria antigua, sobre símbolos, sobre decisiones difíciles, sobre gente que insiste en seguir. Empiezas a notar detalles que antes se te escapaban. La conversación en una esquina, el arte en una pared, el ritual detrás del oro, el silencio que se siente arriba en Monserrate, la vida que se abre paso en un humedal, la dignidad de alguien que sale temprano y vuelve tarde pero no se rinde. Y aquí va el último secreto, el que cierra el círculo. Bogotá está viva porque nunca fue una sola historia. Es muchas historias apiladas, mezcladas, a veces peleadas entre sí, pero caminando juntas.
Y eso la hace real, porque la vida real también es así, contradictoria, intensa, hermosa en algunas partes, dura en otras, pero siempre con posibilidad de mejorar. Si el futuro se construye como lo imaginamos, más conectada, más caminable, más consciente, Bogotá puede convertirse en un ejemplo de transformación en las alturas. No una ciudad perfecta, sino una ciudad que aprende, que entiende que el tiempo de la gente vale, que descubre que cuidar el agua es cuidarse a sí misma, y que cuando une sus barrios, une su destino. Así que si alguien te pregunta cómo es Bogotá, tú puedes responder sin complicarte. Bogotá es la ciudad que te quita el aire para darte perspectiva, te sacude un poco para que despiertes, y cuando te vas, no solo te llevas recuerdos, te llevas una forma nueva de mirar. Y ahora te pregunto a ti, directo, ¿qué parte de Bogotá te sorprendió más? ¿Su pasado, sus contrastes o su futuro? Te leo en los comentarios. Y ahora que llegamos al final, déjame decirlo como se lo diría a un amigo mirándolo a los ojos. Bogotá no se visita. Bogotá te cambia, porque no es solo una capital. Es una ciudad que primero te quita el aire con su altura y después te lo devuelve en forma de perspectiva. Demuestra que debajo de lo moderno hay una memoria antigua, que detrás de una calle bonita puede haber cicatrices y que incluso en medio del ruido existe algo poderoso. Una ciudad intentando reinventarse sin dejar de ser ella misma. Si hoy te llevas una sola idea, que sea esta: Bogotá es contraste, cielo y concreto, historia y futuro, rituales antiguos y decisiones modernas. Y cuando entiendes eso, ya no la miras como un lugar en el mapa, la miras como una lección de vida. Seguir adelante, adaptarse, resistir, volver a empezar. Así que dime, ¿qué parte de Bogotá te sorprendió más? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este viaje contado como una conversación, suscríbete y acompáñame, porque en el próximo video seguimos recorriendo el mundo, sin filtros, con secretos, con historia y con ese futuro que todavía no está escrito, pero que ya se siente en el aire. Y para cerrar, si quieres que el próximo país o ciudad salga aquí con este mismo estilo, suscríbete y escribe abajo "siguiente", junto con el nombre del lugar que quieres ver en el próximo video.